Muchísimas gracias a todos y todas las personas que están por aquí acompañándonos. Y yo voy a arrancar de una vez para aprovechar el tiempo que tenemos. Realmente quisiéramos poder estar conversando mucho tiempo y muchas cosas acerca de estas temáticas. Pero vamos a empezar y yo les voy a pedir, por favor, que entren a esta página www.menti.com. Y vamos a hacer rápidamente un ejercicio en este conversatorio para dar entrada a la información que me parece fundamental que dialoguemos, que compartamos, que construyamos justo de cara a las mujeres y hombres ante el COVID, la salud y el bienestar. Y obviamente focalizándonos en México. Entonces, ustedes pueden entrar a esta página www.menti.com y por favor coloquen este código para que puedan ayudarme a que empecemos a conversar con estas. Voy a hacerles unas preguntitas muy sencillas, pero me gustaría que participen y que de allí tengamos, digamos, un punto de partida para poder comenzar. Mientras van entrando, pues les reitero mi agradecimiento y también a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y en particular a la región Centro y a la maestra Verónica Martínez por este espacio y esta posibilidad de conversación, conversatorio, intercambio o en su caso punto de partida para nuevas o diferentes reflexiones de lo que se ya había venido realizando a partir de esta situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Ok, entonces, por favor, entren con ese código, les Me pido. parece que en la presentación no está el código, si no lo pudieras compartir. Sí, 236699. Estoy aquí compartiendo mi pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Se ve la presentación, pero no está en modo completo la pantalla. Ah, muy bien, perdón. Perfecto, una cuestión ahí técnica. ¿Ahora sí? Es, ahora sí pueden ver Menti, cómo está llenándose con las respuestas. Se trabó la pantalla, Yuri. Vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez, aquí está. Listo. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí ya se han ido registrando. Salud es un derecho humano que implica un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Entonces, quienes puedan entrar a participar lo más pronto posible para que podamos avanzar, pues vemos ahí el reconocimiento de la mayoría de las personas que han entrado a realizar y a participar. Ahí está, ¿no? Efectivamente es un derecho humano y implica este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, por el tiempo, voy a pasar a la siguiente pregunta rápidamente. Quienes ya pudieron entrar, quienes no, igual pueden entrar. En una palabra, escribe qué significa el bienestar para ti. Si nos apuramos un poquito, la idea es como recuperar estas ideas que ustedes traen y poder ubicar ese punto de partida. Ajá, felicidad, plenitud, libertad, paz, sentir energía, estabilidad, equilibrio, ajá, libertad, paz. Ok, y ahí se van llenando las participaciones. Muchas gracias. Y finalmente, tenemos también sentimiento, abundancia, libertad, ¿ok? Salud, ¿ok? Finalmente, una más que se suma, estabilidad, felicidad, vemos en el centro plenitud, ¿no? Como está en su mayoría, las personas que han participado, pues es donde más coinciden, además de equilibrio, paz,
salud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la última. ¿Y conoces a alguien que vive con hipertensión, diabetes, obesidad? Puede ser en su familia o en el trabajo, en la comunidad, eh, en donde viven. Ajá, sí. Ajá, han participado 10 personas, 12, ok, 17. Ujú. Sí, en realidad eh, parece que todo el mundo conocemos a alguien con cualquiera de estas tres situaciones y o con alguna de ellas, ¿no? Ok, bueno, pues entonces este inicio nos permite ubicar algunos elementos para poder decir efectivamente, vamos a cambiarla. Ahora sí, vamos a cambiar para regresar a la presentación. Ok, vamos a compartir pantalla. Permítanme. Ok, vamos a ver. Ah, no. Volví a abrir esta. Muy bien. Bueno, aquí está. Bueno, en realidad la intención era empezar un poco de esta manera, recuperando estas ideas, donde efectivamente vemos, pues, confirmamos que partimos y no más allá de lo que implicaría un debate, una discusión de qué más tendría que incluirse como derecho a la salud, pues yo quisiera partir del reconocimiento de la salud como un estado completo de bienestar biológico, psicológico y social, y no simplemente la ausencia de la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde la época de los 70 con este consenso y reconociendo en el marco internacional y nacional, que pues es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición social. Y también reconociendo que el bienestar, aun y cuando también ha habido debates en relación a su definición, pues siempre tiene que ver con esta idea de el autorreconocimiento, de la posibilidad de buscar el desarrollo y el crecimiento de la persona, de incluir la autonomía y la integridad, de el estado de satisfacción o insatisfacción en el que estamos, en el que nos sentimos, que además también el bienestar es definido de manera subjetiva, con influencia, por supuesto, de los significados, creencias y todo el contexto y el marco de referencia cultural de la época y de la sociedad en la que estamos. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, pues las definiciones que ustedes dieron, las palabras, mejor dicho, sobre bienestar tienen que ver con esto y a partir de ello, ambas conceptos, digamos, están integrados en el reconocimiento de la salud y por tanto en el reconocimiento de este derecho fundamental, inclusive considerado en nuestra Carta Magna como un derecho a la protección precisamente de ese estado completo de bienestar biológico, psicológico y social. Entonces, cuando hablamos de salud y bienestar, podríamos preguntarnos a partir de este conversatorio, ¿cómo es la salud y el bienestar de las mujeres y los hombres? ¿Cómo podemos conocer si hay diferencias y a qué se deben? Porque de pronto es como muy común históricamente escuchar tanto en pláticas de la cotidianidad como en conversaciones académicas sobre la salud, que pareciera como que la salud la vivimos todas las personas o los problemas de salud los vivimos todas las personas de la misma manera. Pero cuando nos preguntamos si hay algunas diferencias, cómo las podemos reconocer y a qué se deben, tenemos que considerar al menos tres aspectos fundamentales para empezar a buscar respuestas sobre esto. Por un lado, pues que habrá que identificar esas diferencias por sexo en términos precisamente de identificar al sexo como esta parte, esta distinción y diferencia biológica, anatómica fisiológica, que divide a la especie humana en dos, ¿no? El hombre y la mujer, en esta parte únicamente biológica. Por otro lado, pues también tendríamos que preguntar
qué diferencias hay que no estén directamente determinadas por el sexo, por esa diferencia biológica, anatómica, fisiológica, metabólica, ¿no? De lo que implica toda esta composición biológica. Y también podríamos preguntar, entonces, ahí es donde empezamos a hablar del género, cómo puede ser el género esta condición social del ser hombre y ser mujer, este conjunto de atributos sociales, culturales que definen una serie de mandatos sociales sobre un deber ser hombre o un deber ser mujer en una sociedad determinada. Bueno, pues cómo influye en la salud precisamente de las personas, hombres y mujeres. Y pues en general tendríamos que recordar aquí rápidamente que el género es un concepto justo construido y desarrollado en las ciencias sociales desde el feminismo académico y el resto que desde los 70s han venido desarrollándose estudios para esta categoría de análisis y este concepto relacionado, por supuesto, a la cultura patriarcal machista, donde vemos que existen ámbitos construidos como lo femenino y lo masculino, en donde esta construcción del género está basada en la división sexual del trabajo, dicho de manera muy rápida, muy resumida, y la oposición del ámbito privado versus el ámbito público, determinando inclusive ámbitos privilegiados para uno y otro sexo en esta construcción sociohistórica y cultural. Y bueno, el género es un eje estructural que articula relaciones de poder a partir de concepciones de lo masculino y lo femenino. Y por supuesto, al ser una construcción histórica, se apuntala y buscamos y vemos la manera en que se pueda ir transformando, y hemos estado viendo todo el siglo pasado esta transformación en la humanidad, por supuesto llena de debates y de discusiones, pero de un afianzamiento justo de esa idea, intención de transformación. Y tenemos que el género en la cultura patriarcal, como parte de esta cultura patriarcal, el machismo es su característica definitoria. Entonces, en ese sentido y en ese contexto conceptual retomado muy rápidamente, tendríamos que mirar que ver el género en la salud implica, por un lado, reconocer diferencias por sexo y ahí estarían estas diferencias en moléculas, células, anatomía, fisiología, funcionamiento metabólico, necesidades específicas y prácticas por sexo. Y, por otro lado, las inequidades, es decir, estas desigualdades innecesarias, evitables e injustas en salud que se deben identificar ahí entonces con base en buscar qué diferencias hay entre la exposición a riesgos y situaciones, diferencias también entre las situaciones o condiciones que favorecen la vulnerabilidad y, por supuesto, la vulnerabilidad de su derecho humano a la salud en cuanto a hombre o mujer y a otros derechos también, ¿no? A partir del género. Entonces, de alguna manera, en este reconocimiento del género como construcción sociohistórica, cultural y determinada en cada sociedad y con las características de ser complejo, de tener una serie de elementos basados en esta división sexual del trabajo, pues la OMS ha reconocido desde hace ya varios años, más o menos por allá, alrededor del año 2005, surgen una serie de documentos ya donde se va ubicando al género como un determinante social de la salud, como estos determinantes sociales que forman parte de lo que serían las condiciones y que tienen las personas para tener oportunidades para realmente mantener la salud o en su caso, si tienen alguna enfermedad, pues poder acudir y tener atención, asistencia médica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido y en ese reconocimiento que se ubica ya también en las instituciones de salud pública, en las instituciones de salud en general, digamos, visto también desde las evidencias científicas, podríamos preguntarnos más aspectos como el hecho de que cómo interviene el género como determinante social de la salud y qué más habría que investigar. Y en ese sentido, a mí me parecía importante, interesante hoy decir, por ejemplo, algo con respecto a estas cifras que de alguna manera en encuestas nacionales se han venido trabajando
como vemos aquí, esta comparación entre la Encuesta Nacional de Salud de 2012 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino en 2016. Pues esta es una encuesta que tendrá que hacerse nuevamente, esperemos que sí, que se haga cuando corresponde, pero mientras tanto tenemos esta información de hace unos pocos años en donde, si ustedes se fijan, tenemos aquí lo que nos indica en relación a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 20 años o más de edad, ¿no? De acuerdo con los resultados a este comparativo de estas dos encuestas, en 2012 y 2016, y podamos ubicar, por ejemplo, cómo hay una mayor prevalencia de obesidad en el caso de las mujeres comparado con el caso de los hombres, por ejemplo. Allí es donde empezamos a ver, digo, y por supuesto habría que mirar análisis que se han realizado con respecto a esto, pero lo que quiero ubicar es como este contexto de mirar la importancia de tener las cifras desagregadas por sexo para poder ubicar primero esas diferencias estadísticas, digamos, por sexo, cuando nos preguntamos qué tiene que ver el género, cómo funciona o cómo interviene como determinante social de la salud. Y por otro lado, pues también para ver de allí, desde un enfoque, una perspectiva de género, si estas condiciones sociales de las mujeres y los hombres determinadas mucho por esta estructura de género dominante, tradicional, con estereotipos y roles de género que conllevan una serie de expectativas sociales para las personas que tendrían que cumplir a partir de identificarse y de formar parte de uno de estos grupos por sexo, y que, bueno, devienen obviamente en ese contexto en donde las personas convivimos, decidimos, elegimos o hacemos lo que podemos para vivir, incluso para sobrevivir, ¿no? Entonces, de allí la importancia, y por eso quise mostrar esta gráfica para pensar en este posicionamiento ante un problema de salud y luego, pues, obviamente, ubicar ante el COVID-19, ¿no? Que tenemos hoy día con tantos retos y con tantas preguntas por hacer desde la perspectiva de género. También esta otra que nos muestra la prevalencia de diagnóstico médico previo de diabetes por sexo y edad. Recordarán que al inicio pues preguntábamos en el Menti si conocemos a alguien con hipertensión, con diabetes, con asma, ¿no? Y bueno, vean cómo en 2016, en 2012 si nos vamos para atrás y en la primera del 2006, estas encuestas nos llevan a mirar que prevalencia de diagnóstico médico, la encuesta de diabetes, pues hay una prevalencia mayor en el caso de las mujeres, ¿no? Es un poco mayor, que podemos preguntarnos, pues, ¿por qué? Si la diabetes se da más en hombres y en mujeres, ¿a qué tiene que ver? Tiene que ver con su metabolismo, tendría que ver con estas diferencias fisiológicas o tendría que ver también con el contexto de género en relación no a la prevalencia, no solo a poder tener un diagnóstico poder vivir con este padecimiento, sino al acceso a los servicios también para poder tener ese diagnóstico médico previo, ¿no? Y allí pues vale la pena recordar que, por ejemplo, en países como en México, el sistema de salud pública antes, bueno, era como muy común, se acostumbraba mucho a que todo lo que tuviera que ver precisamente en este rol tradicional de las mujeres como cuidadoras, ¿no? Que es parte de este sistema de género en nuestro país. Entonces, muchas de las campañas de vacunación y muchas de las acciones en relación a llevar a las personas dependientes a los servicios de salud, como son menores, como son personas adultas mayores, enfermas o personas con cierta discapacidad que hay que auxiliarlas para llevar y que sean atendidas en los servicios de salud, pues normalmente ese papel lo tienen las mujeres, o la mayoría de las personas que hacían y hacemos ese papel somos mujeres, ¿no? O hacen ese papel en su momento, son mujeres. Entonces, bueno, pues de allí también valdría la pena el análisis y la pregunta de si tienen ese diagnóstico médico previo a la encuesta o cómo es que lo tuvieron y si eso tiene que ver con eso y no necesariamente con algunos otros
aspectos que se pudieran pensar en términos de acciones para beneficiar a las mujeres, ¿no? Y también, por último, esta otra gráfica en relación a la comparación de las defunciones generales registradas de mujeres y hombres según las principales causas en 2007. Es solo los porcentajes. Sabemos que en salud pública y en epidemiología no bastan los porcentajes para hacer comparaciones, no en términos estadísticos de información en salud, como nos enseñan nuestras maestras, como la doctora Aurora del Río o algunas otras que por ahí parece que nos está acompañando, o algunas otras especialistas que manejan estos temas de género y salud. Sin embargo, esta información que presenta el Instituto Nacional de las Mujeres en su publicación anual de Mujeres y Hombres en México, pues sirve justo para empezar a mirar en términos de esos porcentajes de cuáles son esas principales causas de muerte de hombres y mujeres y cómo hay más mujeres en términos de porcentaje y aquí marcando, por ejemplo, cómo las mujeres mueren y los hombres de enfermedades del corazón en primer lugar, de diabetes mellitus en segundo lugar, de tumores malignos, y dentro de los tumores malignos pues hay que mirar que en edad reproductiva las mujeres mueren como una primer causa de muerte, pues el cáncer de mama en México, este tipo de datos que nos llevan entonces a preguntarnos cómo interviene el género y qué más habría que investigar más allá de la parte biológica, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando pensamos en hombres y mujeres ante el COVID-19 que estamos viviendo actualmente, es indispensable reconocer, me parece, que existen inequidades y desigualdad de género como un determinante social de la salud de por sí. Que el contexto en el que nos llega el COVID-19 a México, obviamente a América Latina y a muchos lugares del mundo, es de desigualdad de género en los ámbitos social y económico, entrelazada con otros ejes de desigualdad social en interseccionalidad, por supuesto, como la etnia, la edad, incluso la clase social, el sector socioeconómico, etcétera. Y bueno, allí, pues, esta frase de Helen Lewis en relación y hablando y analizando el tema de las mujeres en esta cuestión de la pandemia en Estados Unidos, nos dice, en todo el mundo la independencia de las mujeres será una víctima silenciosa de la pandemia. Porque justamente si de por sí tenemos estas condiciones de desigualdad de género en los diferentes países, puestas de diferentes formas, transmitidas o evidenciadas de diferente manera, como en informes como estos que vamos a ver ahorita rápidamente, pues obviamente el recrudecimiento de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de otros, junto con otras aristas de discriminación y vulneración de derechos, nos tiene que, digamos, llamar al reconocimiento de que esto está sucediendo y que esto tiene que ser considerado a la hora de que conversemos y planteemos alternativas para la respuesta ante esta pandemia y para la posterior recuperación que esperamos todas y todos sea lo mejor posible. Y entonces, bueno, aquí rápidamente también les voy a decir algunos datos, algunos elementos de este contexto de la llegada del COVID-19 en cuanto a la desigualdad de género en México, por ejemplo. Algo que no necesariamente todo el mundo maneja. En muchas ocasiones escuchamos todavía a muchas personas decir pues que esos temas de las mujeres y las feministas en relación a la desigualdad entre hombres y mujeres en México no son ciertas o no se sostienen. Bueno, justo en parte porque no se conocen los datos, en parte pues porque también las relaciones de poder y la desigualdad, sabemos, implica ciertas relaciones de un afianzamiento a la posición de poder o en su caso una negación de una realidad que está enfrente y que a veces cuesta mucho trabajo por diferentes razones, no solo por suscribirse y mantenerse en una posición de poder, pero también por cuestiones y razones económicas y demás que van haciendo que las personas tomen ese tipo de conclusiones, ¿no? Y se mantengan en esas ideas. Sin embargo, bueno, aquí están estos datos para poder ubicar, por ejemplo, en el reporte de la brecha de género global del Foro Económico Mundial, que plantea que para 2019, en este último reporte de este año,
En 2019 México quedó en el lugar 25 de 153 países porque con base en la comparación de sus reportes anteriores, pues avanzó en el tema de paridad, en la participación política de las mujeres en puestos legislativos, en puestos de representación ciudadana, de elección popular, etcétera, ¿no? Y vemos en este mismo reporte que en salud y supervivencia, por ejemplo, pues quedó en el lugar 46 y en lo que menos avanzó fue en participación económica y oportunidades. Está en el lugar 124 de 153. Allí está este contexto en estos indicadores que toma esta Global Gender Gap para ubicar a nuestro país dentro de un grupo de 153 países. Por supuesto, recordemos que hay una brecha salarial de género del 16% y también que solo el 47% de las mujeres están en la fuerza de trabajo y que el 26.4% de ellas trabaja además medio tiempo, pues justo porque está a cargo del otro trabajo del que ahorita vamos a hablar, que es el de cuidados y el trabajo doméstico, que es un trabajo, dicho sea de paso, no remunerado en las familias, ¿no? Además, las mujeres continúan haciéndose cargo de estas tareas domésticas, como les decía. Algunos otros datos relevantes de este contexto de desigualdad de género en México y que tienen que ver o que tendríamos que ir pensando en relación al confinamiento en el hogar, que se ha venido también expresando por varias colegas, por supuesto, feministas, académicas, activistas, pero que yo quisiera recordarlo acá, un poco para ir uniformando, en cuanto al conocimiento que tenemos en general de estos datos, pues ir ampliando que las personas conozcan esta información. Y bueno, por un lado, el trabajo doméstico no remunerado de cuidados en los hogares, según el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres, nos muestran estas cifras, ¿no? De este lado, pues sigue siendo una carga desproporcionada para las mujeres. Perpetúa además la subordinación y explotación, porque es como en este subsidio invisible del sistema económico, donde, por supuesto, se hace un trabajo que es indispensable para la convivencia y para el desarrollo humano y para el desarrollo social, pero no es remunerado, no es visibilizado, no es valorado en el contexto y el sistema económico. Según la cuenta satélite en México, el valor económico de este trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en los hogares equivale a una quinta parte del Producto Interno Bruto anual en México, lo que quiere decir más o menos unos 5.1 millones de pesos a precio corriente para el año 2007, según estos cálculos de mujeres y con base en la información del INEGI. Y bueno, además tenemos que recordar, enfatizar para visibilizar que las mujeres dedican 25 horas más a la semana que los hombres en este trabajo no remunerado. Sobre esto, pues otros datos aquí que rápidamente los comentamos en relación a las horas totales de trabajo semanal. Veamos cómo las mujeres trabajan más, pero además trabajan, de acuerdo a estos datos, en labores domésticas de cuidado más horas que los hombres, ¿no? Y también otra parte de este contexto de desigualdad y además que se, digamos, escala hacia el tema de discriminación y luego de violencia de género, pues es estas cifras de la encuesta nacional de la dinámica en las relaciones en el hogar de 2016, que es la última también que se ha hecho, que próximamente esperemos se haga y se complemente la siguiente que correspondería, ¿verdad? Pero que hasta ahorita son los datos que tenemos en una encuesta nacional realizada por el INEGI junto con las otras instituciones que contribuyeron, y mujeres y las demás instituciones académicas. Pero lo que quiero decir es que es muy importante considerar estos datos como una base representativa de la población en México de mujeres, ¿no? Y aquí tenemos que de los 46.5% de millones de mujeres de 15 años y más en este país, el 61.1% respondió que ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Esto es 6 de cada 10 mujeres, ¿no? Este contexto, rápidamente, debemos recordar que uno de los lugares donde ocurre la violencia familiar, pues es en la casa de la mujer, ojo, con el tema del confinamiento, y en casa de otro familiar también, ¿no?
Esto es parte de ese contexto. También se suma este tema y este contexto de violencia de género, el asunto del abuso sexual, y recordemos que según la OCDE, México es el primer lugar de los países de esta organización en abuso sexual de menores, y la mayoría de estos son cometidos por personas cercanas a la víctima, por familiares, y esto es un caso de violación de derechos humanos de las menores, principalmente niñas, que es ya inadmisible no atenderlo. Y además, por supuesto, el contexto de estas otras pandemias de violencia de género, por ejemplo, el de los feminicidios en México, que ya de por sí era un grave problema, que nos llevó el pasado 8 y 9 de marzo a una serie de manifestaciones, al paro nacional de mujeres, también vinculado, por supuesto, a las redes internacionales de mujeres activistas comprometidas dentro y fuera de los gobiernos a trabajar y denunciar. Y bueno, seguimos con estos datos acerca de que siguen siendo cada vez más mujeres las que mueren en México, en un promedio diario de 10 mujeres, según considerando las cifras de 2018 y 2019, que al menos un caso de esos 10 casos es una niña, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues por supuesto, preguntas emitidas desde grupos de activistas y redes en relación a el machismo y la violencia feminicida, que realmente pues es otra problemática tremenda donde nos está llegando el COVID. Entonces, pues recordemos un poco rápido esta frase que ha sido muy actualizada y reconfigurada últimamente en relación a que bastará una crisis política, económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados y yo diría y vulnerados. Estos derechos no se dan por adquiridos, nos decía Simone de Beauvoir, debéis permanecer vigilantes toda nuestra vida. Y aquí estamos, ¿no? A tantos años de feminismo y de ir documentando todas estas situaciones. Y aquí rápidamente yo les quiero mostrar la información que nos brinda. Sí, por favor, díganme si se ve. No me voy a tener mucho acá, solamente es para que veamos esta información, la que hay desagregada por sexo. Por favor, díganme si no se ve para ver qué tengo que hacer para compartir esta liga que acabo de abrir. En donde ustedes podrán ver, por ejemplo, las defunciones donde tenemos ya hoy día la información presentada y pública de esta manera, en donde 57.66% han sido hombres y 42.34% han sido mujeres. Y también esta, por ejemplo, esta gráfica dinámica que nos va mostrando por fechas la desagregación por sexo y en fecha de esos casos confirmados, acumulados, ¿verdad? Y, por supuesto, aquí las especialistas en salud, en información en salud y en epidemiología, con perspectiva de género, tendrían que, y colaborar las investigadoras en ciencias sociales también, pues tendríamos que ubicar cómo son y cómo se da esta relación del género como determinante social de la salud con estos aspectos que nos está mostrando esta pandemia, ¿no? Aquí tenemos el histograma de defunciones por edad y sexo también, y vean cómo efectivamente son más hombres que mujeres, y ahí nos tendríamos que preguntar algo que me decía la doctora Aurora del Río hace unos pocos días, en relación a que, pues llama la atención que si vemos los datos en relación a cómo las defunciones tienen una relación de comorbilidad con alguien más. Yuri, perdón que te interrumpa. No se ve en el histograma. No nos aparece en la página de gobierno, nada más. Ok. No están viendo los histogramas que estoy viendo yo, discúlpenme. O sea, ok, déjenme ver. Voy a hacer aquí una cosa para ver si yendo directo podemos verla. Ahí se ve, Mariana. No, se sigue viendo tu presentación. Ok, voy a tener que salir, dejar de completar, discúlpenme, pero es importante porque es interesante mirar
esta información, que claro, cualquiera la puede ver, a lo que voy es como a la posibilidad de poder identificar cómo los datos desagregados por sexo hoy día en esta pandemia que nos tocó estar en la Secretaría de Salud trabajando cuando la epidemia en 2009 de H1N1 en México. Y entonces era como muy complicado ver este tipo de datos. Ahora sí se ve, parece, ¿verdad? Era muy complicado ver este tipo de datos desagregados por sexo. Les decía yo, por ejemplo, esta gráfica de casos confirmados que está dinámica, está aquí en la página de COVID-19 México, y que nos remite, les decía yo, estaba hablando sobre este otro histograma de funciones donde les comentaba que la especialista Aurora del Río me decía, bueno, llama la atención dónde están las mujeres con sobrepeso, obesidad, hipertensión acá, ¿no? Si las muertes están siendo muy identificadas en relación con esta comorbilidad, con esta, pues, que quienes han muerto han tenido muchos de ellos y de ellas una relación o una comorbilidad, digamos, también eran personas que vivían con diabetes, con hipertensión, con asma, con un problema de autoinmunidad o de problemática de su sistema inmunológico y de pronto, pues, ¿por qué están muriendo? Pues prácticamente en una razón de 3-1 hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, quería mostrarles eso, realmente no hay tanta, aquí tenemos la de casos confirmados por edad y sexo, y pues también tendríamos que ver que hay más hombres que mujeres, un poquito más de casos confirmados, y claro, sabemos que no tenemos, tenemos aquí el tema de que no se están haciendo más pruebas, y entonces pues haría falta saber tal vez cómo poder identificar más casos más rápidamente y ahí hacer un análisis comparativo. Pero eso es de lo que hace falta justamente hacer cuando hablamos de hombres y mujeres ante COVID en México. Y eso es de lo que creo que a veces se está perdiendo un poco de vista, ¿no? En el sentido de las políticas públicas. Y en esta página que hace rato justo entré para mostrarles, vemos, por ejemplo, esta información sobre acciones con perspectiva de género que fueron presentadas en la conferencia de prensa del 25-26 de marzo, sábado, con las autoridades a cargo de las políticas públicas relativas a la igualdad de género y a los temas de mujeres en el contexto de la igualdad de género, por parte de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, de Nadine Gassman, y también la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Y un poco podemos mirar que y recordar que en México iniciamos acciones como país y con políticas públicas con género desde planteamientos del programa Mujer y Salud en 2001, y que el resultado de todo eso es lo que está de alguna manera presentado acá. Igual en 2013, aquí se presentan los centros de entretenimiento infantil, no voy a entrar, pero... Me congeló la pantalla. Ok. ¿Listo? Ahí, ¿verdad? ¿No? Ok, voy a dejar de compartir nuevamente y voy a volver a compartir. Disculpen estas situaciones técnicas. Parece que ya, ¿verdad? Gracias. Entonces, lo que quiero decir es que hay un proceso donde expertas, estudiosas, médicas, expertas en salud pública, empezaron este diálogo, esta construcción con las autoridades también en su momento, de tal forma que en 2001, digamos, se dio inicio como formal a la construcción de una serie de aspectos que dieron lugar, por ejemplo, en 2003, a la construcción del sistema el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y luego al programa de Igualdad de Género en Salud, al programa de atención y de prevención y atención a la violencia familiar y de género, y temas que hoy día se siguen trabajando y se tendrán que reforzar y fortalecer en ese sentido, para poder, les decía, en 2013 iniciamos, justo trabajando en la Secretaría de Salud con la doctora Aurora del Río, iniciamos lo que hoy día se presenta en esta pestaña como centros de entretenimiento infantil, para apoyar justamente a aquellas mujeres, pero también se empezó a apoyar, se apoya a aquellos hombres que no tenían con quién dejar a sus hijos en casa para poder ir a consulta, y que en los espacios médicos, en los espacios de servicios de salud decían, pues no, aquí no puede entrar, váyase, no hay donde dejar al niño, ¿no? Etcétera. Entonces,
Eso que está puesto allí es parte de lo que se ha ido trabajando, pero es importante recuperarlo y mantenerlo y fortalecerlo, los centros de entretenimiento infantil y cualquier otras acciones que sirvan justamente para ir eliminando esas brechas de género en salud y junto con acciones en otros sectores. Y rápidamente voy a decirles que el impacto del COVID en México, pues obviamente recrudece el machismo y la desigualdad social y económica. Me gustaría resaltar aspectos, bueno, en el caso del incremento de la violencia de género y en el ámbito familiar y comunitario, pues como sabemos, se ha venido denunciando de parte de la sociedad civil organizada, de la Red Nacional de Refugios, por ejemplo, el aumento del 5% de ingresos de las mujeres a refugios en los últimos meses, ¿no? Ahora en la situación de la pandemia, por supuesto, en México. Las llamadas para denunciar violencia familiar, para solicitar apoyo. Vemos cada vez más, por suerte, reportajes y periodismo serio, mostrando cómo incluso la estrategia de las mujeres es esperar a que la pareja se duerma para poder llamar y pedir apoyo, porque ya están a punto de una situación de mayor violencia. Y el dato que nos dan también como el Sistema Nacional de Seguridad de las 33.645 carpetas de investigación por violencia familiar, es decir, 23.3% de denuncias por hora en enero y febrero en México, ¿no? Y estamos por ver marzo y abril cómo se va comportando esto y cómo es que se han ido o se han dejado de atender también, ¿no? La condición de inmigrantes y personas privadas de la libertad coloca a las mujeres también en mayor riesgo de posición para la vulneración de sus derechos. Por supuesto, el tema de trabajo de cuidados, que a lo mejor también es algo que estamos viviendo en muchos casos, en el sentido de, pues, cómo este trabajo de cuidados y de educación que se hacía en las escuelas, al estar en confinamiento y cerradas, las guarderías, escuelas primarias, secundarias, pues viene ese trabajo, pero ahora en un contexto de no remuneración. Y en todo caso, pues hay en ciertas familias, en ciertos espacios, por supuesto, la posibilidad de negociar, de reacordar, reorganizar las actividades para cumplimentar lo que se tiene que hacer actualmente en las casas. Pero habría que indagar, en el caso de las familias y las que viven parejas, ¿cuántas han tenido la opción de negociar realmente? ¿Quién se hace cargo de esas tareas? ¿En qué medida? ¿De cuáles? Durante el confinamiento, ¿no? Porque eso también nos da otros elementos que no se han visibilizado previo a la pandemia sobre el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados y la carga que esto implica. Por supuesto, con las madres solas, pues tienen que, me refiero a donde están solas a cargo de los hijos, pues tienen que seguir trabajando o tomar otras medidas, como dejarles con otros adultos o llevándolas incluso al espacio donde están obteniendo su remuneración para sobrevivir, etcétera, ¿no? El cuidado de otras personas dependientes, pues también lo están haciendo mujeres y preguntarnos qué implicaciones tendrá esto, de esta sobrecarga de trabajo no remunerado también en la salud de las mujeres en adelante, ¿no? La inseguridad alimentaria, pues, estos elementos, estos temas han sido reforzados y enfatizados por los organismos internacionales de derechos humanos, por supuesto, desde la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU Mujeres, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y las redes internacionales también de derechos humanos y de trabajo en estas materias, las expertas del mecanismo para la vigilancia y el cumplimiento de la Convención Belén do Pará, etcétera, ¿no? La reducción de servicios de salud sexual y reproductiva, algo que el Fondo de Población ya está evidenciando y en algunos países y en México tendríamos que mirar de cerca, pues porque si el sistema de salud está focalizado en los esfuerzos y recursos de la pandemia, pues entonces empiezan a priorizarse, por supuesto, cosas en relación a la atención de estos servicios. Y yo también pienso que este tema de la poca visibilización de los diferenciales por sexo y género en la pandemia y su impacto, que es algo de lo que estamos viendo justo al no tener más información desagregada por sexo y analizada con perspectiva de género. No es parte de la pandemia, eso es algo que ya desde antes hemos venido trabajando, denunciando o en su caso pidiendo y también entendemos que no da la vida
muchas veces, pero que es algo que tendríamos que hacer, ¿no? Ese análisis epidemiológico con perspectiva de género y tomarlo en serio en términos de no solamente desagregar por sexo la información, hay algo más allá en cuanto al género. Entonces, pues ya para ir hacia el cierre y dejar unos minutos para terminar, en general, pues ahí en tiempos de COVID habrá que hacer varias acciones para proteger la salud, como por ejemplo, pues seguir las recomendaciones, por supuesto, de la estrategia nacional que se está siguiendo, independientemente de que haya algunas dudas o algunos cuestionamientos o ideas de que se puedan hacer otras cosas, ¿no? Habrá que seguir manteniendo y viendo las opiniones internacionales de la OMS en relación a la comparativa con otros países, pues, seguir estas recomendaciones que son parte de lo que se está haciendo considerando los tiempos en que se presentó la pandemia en México con base en lo que se presentó en los otros países. Pero también, obviamente, estar al tanto para ver estas recomendaciones generales de solicitar atención médica en caso de síntomas o en caso de mayores de 60 años o vivir con enfermedades crónicas no transmisibles como las que veíamos en el inicio del MENTI. Estar más al pendiente de cuidados preventivos. También promover en las y los adolescentes jóvenes el autocuidado y quedarse en casa, porque pueden resultar en el tema de infectarse y también de transmitir la infección en su casa, ¿no? Y bueno, obviamente el gobierno pues tendrá que considerar las diferentes recomendaciones en términos de derechos humanos y de atención a todas estas problemáticas que han venido publicándose día con día. ¿Pero qué más podríamos hacer con perspectiva de género? Solo voy a resaltar por el tiempo un par de ellas en relación, y las pensé un poco para plantearlas con ustedes en relación para la salud y el bienestar de las mujeres en tiempos de COVID. En políticas públicas es urgentísimo que encuentren la manera, la alternativa administrativa, jurídica inmediata para entregar los presupuestos a los refugios que están atendiendo mujeres que viven violencia extrema. También, obviamente, mejorar, es urgente que se mejoren las acciones para eficientizar y hacer más eficaz y expedita la atención en este proceso del procedimiento de puerta violeta para la atención a mujeres que viven violencia y, por supuesto, asegurar los insumos y recursos y condiciones para la protección y desarrollo del trabajo de las mujeres trabajadoras en los servicios de salud, que dicho sea de paso, son un poco más del 70% del personal de salud que hoy día, no solo en México, sino en general en América Latina, están en primera línea en la atención del padecimiento y de todos los padecimientos que por sí ya traíamos en el país, ¿no? Por supuesto, dar seguimiento y dar continuidad a los servicios de salud sexual y reproductiva. Incorporar las voces de mujeres especialistas de género y de salud en los diferentes ámbitos también, y lo demás que he comentado de lo que nos hace falta y que ahí va a quedar también en la grabación para seguir. En términos del comunitario, algo súper fundamental es incorporarse. Las mujeres tenemos que incorporarnos a la toma de decisiones de la comunidad. Sé muy bien que se puede pensar, pues no siempre podemos, no siempre se puede, no siempre se permite por las mismas redes de poder también en esta estructura patriarcal, machista, pero bueno, habría que mirar si hay una oportunidad y en todo caso, pues las redes sociales comunitarias también tendrían que favorecer en ese sentido, ¿no? En el caso de las políticas públicas, por supuesto, por eso decía yo, la incorporación de mujeres, pues no solo en la toma de decisiones, sino escuchar las propuestas desde la especialidad de salud con perspectiva de género también. Y en el ámbito familiar e individual, pues por supuesto informarse y utilizar los mecanismos de apoyo en caso de violencia familiar, conservar el contacto de organizaciones especializadas en derechos de las mujeres y de otros grupos sociales para solicitar apoyo cuando sea necesario, estar atenta a los malestares y síntomas que indiquen algún problema de salud, no solo el de COVID, para solicitar atención y pues tratar de no postergar esa solicitud de apoyo y atención médica, que es algo que hacemos mucho las mujeres por estar atendiendo y a cargo como cuidadoras de otras personas, ¿no? Por supuesto, todas las recomendaciones generales que se han dado para poder mantener la salud mental. En el caso de los hombres, obviamente, también este tema en políticas públicas, en donde urge fortalecer y dar seguimiento a servicios de salud sexual con atención a personas con VIH y que no dejen de recibir sus medicamentos. También desagregar los datos epidemiológicos de COVID y por sexo y hacer diagnósticos de salud pública también de lo que está pasando con los hombres en relación al número de casos que hay, por qué hay más, al número de muertes también. Por ahí retomar que en el área de género
del periódico New York Times decía la directora que tampoco en Estados Unidos hay información desagregada por sexo de qué está pasando con el COVID, ni siquiera a nivel médico, biológico, fisiológico, en relación a las diferencias de las respuestas inmunológicas, que se sabe que hay diferencias y que apenas obviamente está empezando, digamos, tenemos lo que va este año en el mundo entero con esta situación, pero habría que mirar hacer la necesidad ver la necesidad de hacer investigación sobre esto, pero también en relación con los hombres y también con perspectiva de género en términos de su ejercicio, su desarrollo como hombres en este contexto de la masculinidad como parte del género, ¿no? En el ámbito comunitario, pues también articular y fortalecer redes de apoyo comunitario, también para conseguir alimentos, insumos, apoyos, darse la oportunidad de asumir que sí podemos recibir, en las redes comunitarias los hombres sí pueden recibir apoyos y ayuda, sí se vale que la pidan, ¿no? Y por supuesto que participen en propiciar y fortalecer la cooperación de las mujeres como líderes en la toma de decisiones en las redes comunitarias, ¿no? Y en lo individual, pues también una serie de recomendaciones que justo tendrían que sumar hacia la igualdad en términos y hacia la atención con mayores condiciones de equidad, pues en términos de, en el ámbito de utilizar cuando ya reconocen que necesitan apoyo, que no pueden más, es muy difícil. Sabemos que hay un amplio contexto, un amplio sector de familias en situaciones precarias o en situaciones también de otros ejes de desigualdad social en donde la violencia sale y punto. No es un proceso de reconocimiento como tal, pero ahí donde se pueda dar o ahí donde se pueda ubicar, que para esto se está promoviendo con las campañas del gobierno, la idea de que pues todos y todas somos responsables de el trabajo doméstico para enfrentar esta pandemia, todos somos responsables del trabajo de cuidados, estas campañas del gobierno. Creo que se deberían dar a conocer más y creo que en el ámbito individual los hombres pues tal vez tienen una gran oportunidad para pensárselo, para aprovechar esos apoyos de salud mental que se han estado proponiendo por parte de las instituciones públicas, pero también por parte de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, grupos como GENDES, Género en Desarrollo, como Hombres por la Equidad, como Cómplices por la Equidad. Hay muchos psicólogos trabajando estos temas que muy bien podrían dar la atención, apoyar y que están en redes sociales los datos. Habría que mirar dónde más se tendrían que dar, porque luego las redes sociales pues no hay el acceso todavía tan amplio. Ya hay más, pero todavía falta, ¿no? Y abrirse a nuevas experiencias en el hogar, como contribuir en el trabajo doméstico para favorecer y sentirse parte de esa dinámica de convivencia y corresponsabilidad en el confinamiento, pero también en relación a su paternidad, esta reflexión y revaloración, y abrirse a la conformación de otras formas de vivirla con cercanía, con ternura, con sensibilidad hacia las hijas y los hijos, y la oportunidad del confinamiento que les da a tener ese mayor acercamiento, cosa que no siempre se reconoce, que es en el caso de muchos hombres, pero creo que habría que ir ubicando esas posibilidades. Bueno, pues con esto yo termino. Me parece que la pandemia es una gran oportunidad de muchas opciones para el desarrollo incluyente, el desarrollo humano, la convivencia democrática y con justicia. Y también es una nueva y gran oportunidad para la investigación. En la academia tenemos mucho por hacer en cuanto a la reflexión de este tema con perspectiva de género y en el ámbito docente también. Al fin, todos y todas tenemos este gran reto desde la diferencia y la equidad necesaria para la igualdad y el pleno respeto de nuestra dignidad humana. Y aquí abro un espacio para sus preguntas y comentarios que por acá ya me han mandado. Y que pues creo que por el tiempo fui como bastante rápido. Discúlpenme si en su momento era demasiado rápido, pero un poco que no quería dejar de decir todo lo que pensaba que era como relevante mencionar para preguntarnos. Yo creo que en este momento también estamos en el reto fuerte de empezar a plantear propuestas, respuestas, posibles preguntas para investigación, proyectos. Cuando yo escucho la apertura de convocatorias para investigación en temas de ciencias sociales y COVID-19, de verdad que me pregunto, ¿y dónde está el género ahí? Porque no lo veo en las convocatorias, por ningún lado. Y es importante que eso se refuerce también
como parte de las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Bueno, entonces veo aquí una pregunta, si la obesidad en mujeres es mayor, ¿hay alguna razón desde los roles de género? Esos son los planteamientos que habría que ver desde las ciencias sociales y desde la perspectiva de género, porque definitivamente no es igual las mujeres que postergan y hacen grandes periodos de abstinencia de alimentarse, pues por estar cuidando a los hijos, por estar yendo al trabajo, regresar, pasar por los hijos, hacer la comida, bla, 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 y ya se echaron 8 horas sin comer, lo que repercute, según nos dicen las personas que saben de estos aspectos médicos, en su metabolismo y en el sobrepeso y la obesidad. Y por otro lado, también el tema que en algún momento en algunos grupos focales trabajando en la Secretaría de Salud con la doctora del Río, y que veíamos ahí con un tema de la diabetes con perspectiva de género, en unos grupos focales con mujeres con diabetes que participaban, eran parte de las usuarias atendidas por servicios de salud. Decían, bueno, yo luego no hago mi dieta porque me están siempre criticando, me están siempre en mi casa diciendo que ellos no están enfermos, que porque tienen que comer lo mismo que yo, y el trabajo doble de las mujeres para hacer 2 dietas, 2 tipos de comidas, las de ellas como diabéticas y las de los jóvenes, de hijos, hijas, o la del marido, ¿no? Y lo otro es que ellas nos decían, yo quisiera que el resto de mi familia siguiera mi dieta porque es muy saludable y porque no quiero que les dé diabetes igual que a mí. Interesante compararlo en los grupos focales de hombres que decían, yo quisiera que la familia haga mi dieta para que me ayude y se solidarice conmigo. Vean la perspectiva, ¿no? Desde su propia identidad y masculinidad, en este tema de la construcción de una identidad femenina para el cuidado de los otros, pensando y priorizando primero a los otros cuando se daban estas respuestas, ¿no? Otra pregunta sobre indicadores que se estén midiendo, bueno, justo es lo que estamos viendo, puntualizando en relación a que hace falta más investigación, más datos desagregados por sexo, vincular y analizar esta relación de la obesidad que hay en el caso de mayor, en el caso de mujeres, qué está pasando con el tema de la hipertensión, que también es importante en mujeres, que también hay ahí problemas de salud en el caso de las mujeres y su relación con el COVID, pero también en el contexto de las horas de trabajo. Habría que medir si en situaciones previas a la pandemia había 25 horas más de trabajo no remunerado doméstico por parte de las mujeres, trabajo de cuidados. ¿Qué estará pasando ahora? ¿Cuántas horas más estaremos trabajando? Habría que medirlo, habría que mirarlo, ¿no? De entrada y de suyo sabemos que se está incrementando y muchísimo en muchos casos, ¿no? Podemos ver en parejas donde se puede abrir una negociación versus parejas donde no hay ni la posibilidad de negociarlo y es la mujer la que está cargando ya no sé cuántas jornadas más, ya no es solo la doble y triple jornada de trabajo, sino cuántas más, ¿no? Otra compañera que nos visita acá en el conversatorio, me parece que desde Uruguay, entre otros países se encargan igual los hombres. En otros países se encargan igual los hombres que las mujeres en las labores domésticas o de cuidados. Habría que mirarlo, habría que ver en países donde hay mayores condiciones de igualdad, como Islandia, por supuesto, como Noruega, Finlandia, de qué manera están participando. No creo que sea 50 y 50%, sinceramente. Allá también en el ámbito doméstico hay ciertas situaciones, también hay ciertos indicadores de violencia de género, obviamente en mucha menor proporción. Y por tanto, obviamente, supondríamos, pero habría que mirarlo, la verdad es que ese análisis hay que hacerlo, si están logrando negociar y dialogar un poquito más. En esos países nórdicos donde hay una licencia de paternidad-maternidad elegida por las parejas, pues evidentemente hay un mayor contexto de una posibilidad de negociación para el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Ok, bueno. Aquí me dicen, ¿tienes idea o existen estadísticas sobre qué ha sucedido a raíz de las llamadas de ayuda de las mujeres durante este periodo del confinamiento del COVID? ¿Cómo se canalizan? ¿Siguen viviendo con sus agresores? Efectivamente, esa es una de las denuncias en la prensa de las organizaciones de la sociedad civil, de las activistas de estos temas de de primera línea en estos temas, digamos, porque definitivamente los sistemas telefónicos, pues refieren, ¿no? Obviamente a algún espacio público de apoyo psicológico, de orientación jurídica,
pero no en todas las ciudades, no en todo el país está sucediendo. En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos esta nueva estrategia de las abogadas para las mujeres, que serían estas abogadas que están dando esa orientación vía telefónica o vía presencial, pues justo para ver qué procedería. Pero, y por ahí señalaba Wendy Figueroa, la directora de la Red Nacional de los Refugios en México, que también estaban aumentando las denuncias por violencia penales, por violencia de género en un 7%, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pero ¿qué se está haciendo con esas personas? ¿Qué se está haciendo con esas denuncias? Habría que mirar cómo, y si 23% están, a cada hora se están haciendo denuncias por violencia familiar, como nos dice el Sistema Nacional de Seguridad, pues habría que mirar cómo esto está siendo atendido en un contexto donde los recursos, la orientación en materia de política pública está enfatizando en primer lugar la prevención de la transmisión del COVID y para ello el obligatorio confinamiento, ¿no? Ahora, las autoridades han dicho que acá no va a haber un toque de queda, no se van a vulnerar derechos humanos en ese sentido, y curiosamente, y vemos paradójicamente también a personas en las redes sociales pidiendo que lo haya, ¿no? Pidiendo que sí, que salga la policía, que metan a sus casas a la gente, entre comillas, así lo plantean en sus redes, ¿no? La gente necia que está sin cuidarse, o que sale no porque tenga que salir por necesidad económica, sino por salir por irresponsabilidad, qué sé yo. Son temas importantes a considerar en el contexto de las llamadas de mujeres que piden apoyo y que de pronto pues, la policía está en otra cosa y no en este apoyo, ¿no? Creo que es algo que va a haber que seguir documentando, va a haber que seguir denunciando para que, enfatizando la exigencia de que no haya que esperar a que se escale un feminicidio, ¿no? Este incremento del 5% de más mujeres entrando a refugios en estos primeros meses de la pandemia es un indicador importante a considerar, pues, también para el tema de los presupuestos que no se les habían sido entregados, que justo este año cambiaron a la instancia que daba los presupuestos, era el Centro Nacional de Equidad de Género, y este año se les decidieron que fuera el INDESOL. Entonces, ¿qué van a hacer? Están revisando todo el procedimiento, se están tardando muchísimo. ¿Qué están haciendo? Son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Para darle cuestionamiento y, perdón, y respuestas a esto, ¿no? ¿Qué datos hay sobre trabajo sexual, por supuesto, informal o temporal por sexo y en consecuencia qué visión se tiene sobre la afectación económica a mediano y largo plazo de la pandemia en las mujeres con esta condición? Pues definitivamente el impacto va a ser brutal, vamos a tener que empezar a decirlo, lo sabemos, porque ante los datos de desigualdad que les mostré y faltaron por ahí datos en términos de la economía, qué va a pasar con las mujeres emprendedoras, qué va a pasar con las pequeñas y medianas y microempresas de mujeres que hoy día se están viendo afectadas por el confinamiento, por el paro de actividades necesario para la prevención del COVID, ¿no? 19. Obviamente las mujeres en prisión, las mujeres en trabajo sexual, las mujeres migrantes todavía se suma en interseccionalidad y sí tenemos que investigar más al respecto para documentar y además proponer, ¿no? Es este doble reto. ¿Y cómo se relaciona esta misma desigualdad de género con el rol que tienen las mujeres en la ciencia? La inclusión o la no inclusión de la perspectiva de género en todos estos temas, políticas, investigaciones, programas, es consecuencia de la falta de presencia femenina en la ciencia, pues tiene que ver también, por supuesto, ¿no? Y además, no solo la falta de mujeres, sino la falta de mujeres en la ciencia en puestos de toma de decisión, que eso es algo que se ha venido señalando ya desde hace algunos pocos años. Algunas profesoras de la Facultad de Ciencias se han metido a documentar y también hablar de su propia experiencia para avanzar en los puestos de toma de decisión. Y por otro lado, también nos damos cuenta que se han aumentado algunas de impuestos, de toma de decisiones en el ámbito público, por supuesto, más mujeres con perspectiva de género. Habría que mirar en qué temas, en qué contextos. Y una cosa que a mí me parece muy relevante es como recuperar lo que sí se había hecho y lo que sí se había reconocido de manera nacional e internacional en temas de género, como la atención a la violencia de género en el
en los servicios de salud, como el propio de análisis de perspectiva de igualdad de género en los programas de salud, que sí se ha hecho, que sí se hizo, y cómo avanzarlo, porque yo ahí sí creo que es importante no omitir o no negar o no, digamos, no dejar de considerar lo que ya se había podido hacer. Creo que hay que incrementar en ese sentido y el avance a las condiciones, en mejorar lo que se puede hacer para la atención de estos temas en la ciencia, en el tema de las mujeres en las ciencias, y mirar con perspectiva de género, o sea, buscar hacer nuevas preguntas. En eso la perspectiva de género es creativa, o nos lanza el reto a la creatividad, a la innovación también, y por supuesto que pues es un tema de toma de conciencia también política y de vinculación con diferentes sectores y con diferentes especialistas en los diferentes ámbitos, ¿no? Ya no podemos estar solo en la academia analizando, o solo en el sector de la administración pública pensando qué se nos ocurre hacer con base en las lecturas, sino hay que también dialogar y construir, y en eso ya hay como un proceso en el país. Creo que hay que fortalecerlo, que hay que recuperarlo, ¿no? Y bueno, hasta aquí creo están las preguntas. No sé si hay que ver encuestas como la encuesta nacional del uso del tiempo, la del trabajo. Es lo que tenemos hasta ahora, pero da muchísimo para plantear situaciones en términos de el trabajo formal, el trabajo informal. Y bueno, por ahí escribe, la reconversión de algunos hospitales a COVID-19 ha implicado mover los servicios especializados de atención a la violencia con dificultades para usuarias. Así es, eso es también un foco rojo muy importante de mirar, porque no, si se acercan a urgencias porque fueron golpeadas, es como muy conocido que llegan a urgencias y inventando que se cayeron de la escalera, ¿no? Con el brazo roto, con el morado o moretón en la pierna, y de pronto cómo hacen para en ese momento decirle, no, si se cayó, regrese a su casa, póngase, no sé, alguna pomada y espérenos porque estamos en el COVID-19. O sea, sí, ok, pero la están regresando al lugar donde fue víctima de violencia y por eso está yendo a las urgencias. Ahí los servicios especializados de atención a la violencia están adquiriendo una relevancia, tienen que reforzarse y fortalecerse. Yo creo que estoy convencida que sí. Y preguntan, ¿estarán incluidas en las encuestas las mujeres que son violentadas y aceptan violencias por cuestiones culturales, históricas? Más que las aceptan, obviamente, pues las viven, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera se lo preguntan. Yo creo que ahí está como un punto de quiebre cuando empiezan a preguntárselo, es cuando empiezan a ver la posibilidad de pedir alguna orientación, ¿no? Y sin embargo, a veces la piden y no continúan un proceso ni siquiera psicológico o jurídico. Entonces habría que mirar esa parte. Y sí, pues están incluidas en encuestas. Lo que pasa es que ahí es interesante, como se estructura una encuesta como la del uso del tiempo, pues no siempre pregunta, ¿ha vivido violencia o no? Como una variable, ¿no? Esa estaba, obviamente es parte de la encuesta nacional de la dinámica y de las relaciones en el hogar, pero habría que hacer esos cruces estadísticos para hacer el análisis, ¿no? En este sentido, con esas encuestas que tenemos y ver en las posteriores qué más. Recordemos que incluir una variable más, una pregunta más, en una encuesta sale carísimo luego, ¿no? Y sin embargo, pues habría que sustentar e insistir, si fuera así, con los equipos que realizan estas encuestas nacionales, si es pertinente incluir alguna otra variable, alguna otra pregunta en las encuestas, ¿no? Y claro, pues diseñarlas para que sí se estudien. En el cuestionario del ENDIRE sí están, por supuesto, justamente en esa encuesta, ahí está estos resultados de los que yo les mencioné, un par de datos sobre el contexto nacional, y donde además vemos que está la característica de la violencia de género en nuestro país, que no es limitativo de una zona urbana o de una zona rural, ni siquiera de una región del país, está en todo el país y está en todos los ámbitos, rural, urbano, etcétera, ¿no?
Y nos señalan acá, por lo tanto, en la atención primaria, los médicos familiares deberían profundizar con mucho más cuidado sobre estos temas, sobre todo a nivel comunitario. Si hay como un tema ahí de promoción de la salud, un tema de trabajo jurisdiccional para esta parte de promoción de la salud, que pues también nos agarra con un sistema de salud, esta pandemia, pues con un sistema de salud muy debilitado, muy sobresaturado, que ya requeriría otros momentos para reflexionar y analizar y pensar en propuestas, ¿no? Estoy aquí terminando porque la sesión está próxima a terminar. Yo les agradezco muchísimo su atención. Mi correo yuri.rodriguez@tec.mx, con mucho gusto para cualquier otra duda, para cualquier otra diálogo, intercambio, nuevos conversatorios. Estoy segura que muchas de ustedes tienen mucho también que decir y que podamos construir propuestas, ¿no? De cara hacia lo que estamos viviendo, pues que puedan funcionar tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el comunitario, en el de las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, están muy necesitadas de nuestro apoyo también, y en el ámbito académico, investigativo y docente, porque las y los alumnos, nuestros alumnos en el TEC de Monterrey y nuestras alumnas, pero también en todas las universidades públicas y privadas, están teniendo una conciencia distinta de lo que están viviendo, y eso es una gran oportunidad para aprovechar en sensibilizarles, concientizarles de toda esta situación. Y muchas y muchos de ellos, les debo decir que ya están como muy sensibles y por tanto dicen, ¿qué más? ¿Dónde más? ¿Qué más hago? Y es un gran momento para retomar eso con la población joven que se está interesando cada vez más en estos temas. Pues muchísimas gracias a todos y todas, y con mucho gusto seguiremos en contacto. Yo creo que vamos a dejar por aquí. Mariana, muchas gracias. Vero Martínez de TEC de Monterrey Querétaro, muchísimas gracias. Aquí estamos y seguimos trabajando. Lumi, todas mis compañeras, colegas del TEC de Monterrey y también compañeras, colegas de estas luchas, Aurora, veo por allí, Lidia,